Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. La deportación masiva prometida por Donald Trump atemoriza a los mexicanos en Estados Unidos y estresa a las ciudades fronterizas. También la reforma del Infonavit podría traer opacidad y discrecionalidad, y los rituales laborales de fin de año de los CEOs y los directores generales. Es martes 17 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierdan ningún episodio. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras en Expansión. Arqui, ¿cómo estás? Muy feliz de estar contigo aquí, Gonzalo. Muchas gracias. Qué bueno. Oye, a ver, antes de empezar el Daily, más bien quiero empezar este Daily con una recomendación muy interesante, y es que el episodio de esta semana de Cuéntame de Economía, que se llama Negocios que cuidan el planeta, está buenísimo. Se habló de cómo es que se puede producir sin dañar el medio ambiente y sin sacrificar ganancias, que muchas veces ese es el pretexto de muchos para no implementar algunas medidas, vamos a llamarles verdes, ¿verdad? Entonces, de verdad pueden verlo en el canal de Expansión de YouTube o escucharlo en cualquier plataforma de audio. Y el otro anuncio antes de pasar con la información es que la convocatoria de las 30 promesas está a punto de cerrar, así que si quieres participar o conoces a alguien que pueda hacerlo, es el momento de llenar esta convocatoria. Estamos buscando a mujeres y hombres que estén trabajando para hacer crecer a México desde su trinchera. No importa que sea un emprendimiento, una organización, una institución o una empresa, solamente deben tener menos de 40 años y ser mexicanos o extranjeros que vivan en nuestro país. Este viernes, ojo, este viernes es el último día para inscribirse, así es que les dejamos la liga con los detalles en la descripción de este episodio. Y ahora sí, vámonos ya con la información, mi querida Diana, porque en Estados Unidos familias enteras evalúan las opciones que tienen para poder evitar ser deportadas o separadas y ya planean qué hacer en caso de que algún miembro sea expulsado de su país, mientras que en México la preocupación es qué vamos a hacer para recibir estas oleadas de indocumentados connacionales y de otros países. Qué gran trabajo de expansión política y de liderista. Exactamente, Gonzalo, una situación sumamente compleja, porque aunque hemos visto que muchas de las cosas que ha dicho Donald Trump se han quedado en palabras, este discurso de las deportaciones masivas se hicieron realidad durante su gestión pasada. Esto ha hecho que no solamente se especule y se preocupen las personas mexicanas que viven en Estados Unidos sobre este tema, sino que organizaciones, instituciones, gobiernos, todos comiencen a poner manos a la obra para crear planes, tanto en defensoría de las personas que podrían ser deportadas, como ya lo decías, pero también para que los gobiernos estén listos sobre qué hacer en esos momentos y no tener una situación lamentable como la que se dio en la administración pasada de Donald Trump, en donde pues sí, muchas personas regresaron a México, se separaron familias, situaciones muy complicadas, ¿no? Una de las grandes promesas que hizo Donald Trump durante la campaña fue precisamente atender lo que él llama una epidemia, una invasión, de hecho, de migrantes ilegales que entran por la frontera sur. Ya ha colocado mucho estrés en la relación bilateral y también hay mucho estrés, desde luego, en las familias mexicanas allá en Estados Unidos, porque por ejemplo, el zar fronterizo lo dijo en una entrevista, y perdónenme, lo he recalcado en varios episodios, pero es que es muy relevante. Él, en alguna ocasión le preguntaron, Tom Homan, de qué manera podía hacerse o evitar que se separaran familias durante una deportación, y su respuesta fue: deportemos la familia entera. O sea, es grave la situación en lo que estamos viviendo. Estamos observando también la presencia de figuras que verdaderamente creen en que hay una invasión de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, y por lo mismo, pues hay mucho temor ahí. Pero también lo hay en las ciudades fronterizas, donde no hay calma, porque conforme se acerca el 20 de enero, cada vez más migrantes van a intentar ingresar al territorio estadounidense, por lo que ya saben, será una postura mucho más dura, y ya de por sí
Diana, tú conoces varios de estos estados fronterizos. Hay mucho estrés normalmente. Ahora, imagínate lo que viene a partir de enero. Claro, de por sí los albergues suelen ser un caos, sobre todo cuando se vienen estas oleadas de personas migrantes desde el sur del país. Ahora, en esta situación es aún más complicado. Cabe recalcar que hay dos tipos de pues albergues, los que son temporales para algunas cuantas personas y los que son permanentes, que llegan a albergar a cientos de personas y que en estos momentos tienen una capacidad cubierta del más del 60%. Entonces, imagínate cuando comiencen estas deportaciones masivas, ¿qué es lo que va a suceder? Esto se están preguntando los estados de la frontera y los municipios de manera particular, que es en donde va a recaer la responsabilidad de estas personas. Municipios de Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila ya se están preparando para la llegada de las personas. No se pierdan de verdad esta información, una muy buen artículo, un muy buen artículo de Lidia Arista sobre este tema al que sin duda le vamos a dar mucho más seguimiento y va a dar mucho de qué platicar, sobre todo hacia finales de enero. Pero bueno, vamos a platicar también de otro tema, Diana, porque el viernes de la semana pasada el Senado de la República aprobó la reforma al Infonavit, un instituto que conoces de pies a cabeza. Y entre varios de los cambios que se hicieron, pues están, digamos, el nombramiento mismo del propio director, los derechos a voto del director general en resoluciones que no sean aprobadas por unanimidad en el Consejo de Administración, etcétera. Lo que dicen los especialistas es mucho ojo con esto, porque se abrió la puerta a la opacidad y a la discrecionalidad en el uso de los recursos de los trabajadores. Aquí esta reforma ha traído muchas opiniones agridulces y también enfrentamientos entre distintos sectores, porque a quien no le gusta la idea de una vivienda accesible, una vivienda que te alcance. A mí me encanta. Claro, que no solo para comprar, sino para rentar. Sin embargo, expertos en el sector como Alberto Moreno de la Canadevi, que es la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, dice que se está llevando de manera inadecuada esta reforma. Él comentó que es un parteaguas muy importante en cómo se vienen las cosas en las auditorías, planeación y revisión de riesgo, porque todo queda a manos en gobierno. Es decir, se forman distintos comités dentro del Infonavit en los que tenía participación las empresas, el gobierno, sindicatos, para tener una representación pareja de todos estos organismos. Sin embargo, con esta nueva reconfiguración hay algunos votos o algunos comités en los que el gobierno tendrá más peso. Es aquí en donde pues, las empresas, los patrones creen que no va a ser pareja las decisiones de los demás. Digo, no olvidemos, Diana, que el Infonavit es de estas instituciones tripartitas del gobierno, en donde hay una participación, como dices, de los trabajadores, están los empresarios y está el propio gobierno. Lo que está sucediendo y lo que nos estás explicando, digo, nada más para dejarlo claro, corrígeme si estoy en un error, es que tanto trabajadores como empresas pierden peso en las decisiones o en varias de las decisiones a través de estos comités que van a estar evidentemente más controlados por el gobierno. Es eso. Exactamente. Y es aquí en donde viene la falta de transparencia y de rendición de cuentas, porque pues si el gobierno es el que se califica y demás, ya sabemos lo que sucede y lo que ha sucedido también. Puro 10. Exactamente. Y pues otro de los temores que hay y que se ha hablado mucho en redes sociales, en la opinión pública en general, es de dónde se van a obtener los recursos para crear la empresa constructora del Infonavit, y el temor está... Gran pregunta. Sí, claro. El gran temor está en que se usen pues las subcuentas de los trabajadores, que Claudia Sheinbaum dijo en la mañanera de ayer que no se iban a utilizar estos recursos. Los expertos dicen que sí, ahí hay unas cláusulas, hay un poco borrosas. Oscuras. Sí, en la reforma. Letra donde chiquita. no se queda todo claro. Sí, así es. Ya sabemos que la letra chiquita en cualquier industria, pero sobre todo en la construcción, es muy, pero muy compleja. Lo hemos platicado en otros espacios, Diana. Construir casas es caro, es difícil, requiere de muchas eficiencias, pero bueno, el gobierno federal ya decidió que le va a entrar para construir 1,000,000 de casas. Ahí están los riesgos y ahí están las opiniones en torno a esta reforma. Uno de los institutos, lo voy a decir así, yo creo que son de los más nobles en lo que su objetivo se refiere, que es brindarle vivienda a los trabajadores, pero bueno, que ahora está
pues enmarañado, ¿verdad? En todas estas confusiones y en todos estos temas. Pero bueno, Diana, una noticia muy interesante también que habla pues, de cambios geopolíticos en materia económica. México desplazó a China como el segundo país receptor de remesas, aunque el envío de divisas ayuda a las familias en México, también es reflejo de una economía poco dinámica que todavía no logra generar empleos suficientes para la población. Aún así, pues ya solamente estamos por detrás de India. Sí, México superó a China, el cual era el país que estaba en la segunda posición, y aunque siempre se aplaude la recepción de remesas en el país, como bien decías, esto es indicador de, pues, si hay cada vez más personas que tienen que trabajar en el extranjero para poder mandar dinero a sus familias, quiere decir que en México la situación no está, pues, muy favorable en términos de empleo y salario. Y además están muy sujetos al tema de la volatilidad cambiaria. Cuando está este superpeso, evidentemente las familias y comunidades enteras que son remeseras o que dependen de estos envíos desde el extranjero se vuelven más vulnerables. Por las perspectivas que están planteando muchos especialistas, sobre todo de cara a la nueva administración de Donald Trump, creo que en general deben estar muy tranquilas porque se espera un tipo de cambio mucho más favorable a favor del dólar que del peso. Pero sí, como bien estamos diciendo, la verdad es que la dependencia que hay en muchos de estos lugares de las remesas, pues sí pone en entredicho lo que se está haciendo para el desarrollo regional, porque tampoco muchas de estas remesas terminan en proyectos productivos, ¿verdad? Son más bien, muchas de estas son remesas de supervivencia y bueno, cada quien usará el dinero que le envíen desde el extranjero como mejor quiere y como mejor pueda, pero pues bueno, también nos habla de la posición que ya tenemos en nuestro país, insisto, no tan lejos, digo, todavía estamos por allá, bueno, sí, todavía estamos un poquito lejos de India, pero al ritmo que vamos, pues quién sabe, en unos cuantos años podemos ser ya incluso el número 1. Exactamente, solamente para dimensionar, en 2021 nuestro país alcanzó una cifra histórica de remesas de más de 41,000 millones de dólares y cada año se ha registrado un nuevo récord. Para este año se estima que llegarán al país casi 66,000 millones de dólares, Gonzalo, una cifra que mi mente no alcanza a mencionar. Sí, es enorme la cifra, insisto, que remesas que ayudan alrededor de 10 millones de familias mexicanas, es un factor, es un motor bastante importante de la economía local en muchos lugares de nuestro país. Pero bueno, Diana, la siguiente nota empieza de esta manera. Había una vez, ¿verdad? Érase una vez una estación de tren, Diana. Sí. De ferrocarril, sí. Era una estación de tren, un espacio que data de la época porfiriana, que ahora enfrenta desafíos para adaptarse a una nueva realidad porque se le ha convertido en el punto toral, en el centro de operaciones de la conectividad de la Ciudad de México con el resto del país, y hablamos de Buenavista, que ahora será un punto clave para la conexión ferroviaria, ya lo es de otro tipo de transportes. Diana, ¿qué es Buenavista? ¿Qué representa ya para la Ciudad de México? Es muchísimas cosas, Gonzalo. Es su conectividad, es su fortaleza, pero también en estos momentos su mayor debilidad. En Buenavista hay una red de servicios de transporte público masivo que es muy utilizada por las personas, ¿no? Tenemos el tren suburbano a Buenavista, tenemos línea del Metro B, línea 1 del Metrobús, línea 4, distintas estaciones. Tenemos 11 estacionamientos de COVID con una afluencia de 1,100 personas por día, más o menos. O sea, ya es un lugar en donde hay tantos sistemas de transporte que las personas tienen que caminar abajo de la calle porque no caben en las banquetas, que todos van hacia esos puntos a trasladarse a distintas partes del país. Pero a este sistema se le va a sumar que pues desde esta estación van a partir los trenes no solamente al aeropuerto Felipe Ángeles, que ya está la ruta en construcción, comparte con el suburbano, sino también a Pachuca y después la que irá a Querétaro, que posteriormente llegará hasta Guadalajara. O sea, absorberá pasajeros, pero exageradamente. Es el centro neurálgico, es el punto, como les decía, central del transporte público en la Ciudad de México. Es un lugar también fascinante en términos de estudio de movilidad y de urbanismo, por lo que decías, ahí confluyen prácticamente todos los tipos de transporte que existen en la capital del país, desde las bicicletas a través de Cobici, el metro, Metrobús, ahora con el tren suburbano y ahora con los otros ferrocarriles.
Pero hay riesgos, Diana, y hay que invertirle en esto porque de verdad se corre con el peligro de saturar y de convertir esto en un lugar prácticamente intransitable. Exactamente, y no solo la estación o las estaciones de movilidad en sí, sino estos sistemas, pero también las zonas públicas alrededor e incluso la vivienda, porque con tanta afluencia de personas se tiene que cuidar la zona y todo su entorno. El Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, el ITDP, creó un plan, una propuesta de proyecto para renovar esta parte de la Ciudad de México, que aparte está muy cerca del centro de la ciudad. Y pues ellos dicen que se requieren por lo menos 25,000 millones de pesos para la renovación de 34,000 metros cuadrados de espacio público, incluyendo 4.4 kilómetros de banquetas, porque, ojo, siempre hay que darle prioridad al peatón, y 16 cruces intervenidos. Esto también incluye el uso de predios ociosos, es decir, que están usados como estacionamiento o realmente no tienen ninguna utilidad. También crear techos en la zona para que las personas puedan caminar por ahí de manera segura, iluminación, zonas verdes, una transformación completa, Gonzalo. Es Buenavista, creo yo, Diana, corrígeme si estoy en un error, probablemente el proyecto de movilidad y de interconectividad en sistemas de transporte más importante de nuestro país y que podría servir de ejemplo para otras ciudades y también para pues otros sitios aquí en la Ciudad de México. Pues sí, es justo el más importante de los más importantes, sobre todo por esta nueva puerta que tiene al sistema de ferrocarril impulsado por Claudia Sheinbaum y que va a ser de los únicos puntos que se va a conectar con estos, ¿no? Eso y el tren interurbano México-Toluca, que pues está en observatorio, pero correcta tu observación, Gonzalo, diría yo. Fascinante sin duda lo que está pasando ahí en Buenavista, de verdad, un punto casi, relevante para la movilidad desde el siglo XIX y que se sigue renovando, sigue sumando espacios. Lo preocupante es, sigue sin darse abasto. Pero bueno, vámonos ya con última información muy, muy importante para sus rituales laborales de fin de año. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Es va, mi querida Diana, porque en la edición de este mes de la revista Expansión, Puri Lucena, la editora de la revista, platicó con Vera Makarov, co-CEO de Apply.jobs, con Sharon Seaman, CEO de Publicis Group México, con Juan Luis Morel, director general de Pfizer México, y también con Fernanda Guarro, directora general de 3M México, sobre sus rituales laborales de fin de año. Hay consejos muy interesantes, de verdad, para poner sobre la balanza todo lo que hicimos en el año y arrancar muy fuertes el 2025, porque de verdad ya estamos a 2 suspiros y 3 pestañeos de arrancar 2025. Mi cuerpo sigue frente a la computadora, pero mi mente ya está en las vacaciones de Año Nuevo, Gonzalo. Están muy cerca. Pero pues sí, estos rituales, la verdad es que son muy buenos, me llamaron la atención, sobre todo porque siempre estamos pensando en ver el futuro, los propósitos de Año Nuevo, los dulces deseos y demás. Pero uno de los que mencionaron es hacer un balance de lo que sucedió en el año pasado, que me parece que a veces perdemos de vista, y para arrancar con la carrera está bien revisar con qué llegamos a ella, ¿no? Entonces, analizar las buenas decisiones que se tomaron y aprender de las que no salieron también son algunas de las recomendaciones que hacen los CEOs que entrevistó Puri Lucena. Una cosa muy interesante, mi querida Diana, es lo siguiente, y la verdad sí resonó mucho conmigo. Dicen, también es fundamental saber parar. Aprovechar el cambio de ritmo laboral para intentar desconectar, para estar con la familia, para estar con los amigos, buscar un equilibrio entre lo laboral y lo personal. Y como bien dices tú, pensar en el 2025 con todo, pero de verdad siempre buscando este balance que lo buscamos y es elusivo y es complicado y es a veces muy difícil en el día a día, pero bueno, estas fechas también para eso funcionan y es lo que nos dicen algunos de los CEOs y directores generales más importantes de este país. Pero bueno, mi querida Diana, ¿qué te parece si le preguntamos a nuestros podescuchas que nos cuenten si tienen rituales de Año Nuevo
que nos quieran compartir, que les guste hacer y que tal vez podamos adoptar para mejorar nuestra vida laboral. No nos digan, ¿verdad? El tema de, ¿cómo se llama? Para el amor, cuéntenos temas laborales. Si hay rituales laborales, ¿verdad? Para que ustedes apliquen para, pues aquí comunicarlos también, ¿verdad? Compartan su conocimiento. ¿Tú tienes alguno, Diana? Laborales, pues hago más o menos mi planeación de temas que voy a cubrir anualmente. No sé si es un ritual tal cual, pero lo hago. Pues tal vez sí lo hago repetidamente, sí. Personales sí tengo varios, pero laboral creo que sí. ¿Tú tienes alguno? Pues creo que más que decir yo alguno, creo que voy a tratar de hacer lo que nos están recomendando todos estos CEOs, de parar un poco, ¿verdad? Hacer una breve pausa y poner claridad un poquito en la mente. Sabemos que es difícil, pero bueno, para eso, como ya lo dije, son estas fechas. Muchas gracias, Diana Zavala, por habernos acompañado en esta edición ya de martes de Expansión Daily. Gracias a ti y a todos nuestros podescuchas por acompañarnos. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó